Bueno, la tercera función habíamos hablado que era la función del campo social. La función del campo social está muy relacionada con la función materna y paterna, específicamente sigue una línea porque sería como, ¿vieron cuando hablábamos de que el padre posibilitaba la entrada al mundo exogámico? Bueno, el mundo exogámico es el campo social, en donde el niño va a encontrar sustitutos de los objetos primarios, es decir, de la madre y el padre, y esos sustitutos, los objetos primarios, le van a proporcionar placer. Entonces se va a ir despegando de lo exogámico y va a empezar a salir al mundo, de lo endogámico y va a empezar a salir al mundo exogámico, encontrando sujetos, instituciones, haceres, deseos que le van a sustituir el encuentro libinal o el divinal, el placer puesto en el hogar, en lo endogámico. Entonces, la posibilidad de salir al mundo real, al mundo de afuera, va a ir constituyendo a este sujeto, ¿sí?, en la función social. Esto, por eso, hay algunas pequeñas cositas que le quería leer. Dice, el individuo social se constituye para Castoriadis en la medida en que las cosas y los individuos son para él significativos, posibles de ser cargados divinalmente. Esto tiene que ver con el proceso de sublimación, que él considera como el proceso de socialización de la psiquis, con la sustitución de objetos privados cargados libidinalmente por objetos públicos que son soportes del placer para el sujeto. ¿Qué es ¿Qué es la sublimación? La sublimación es un mecanismo psíquico, mecanismo de defensa psíquico que todos tenemos y que utilizamos y que es muy productivo para vivir en sociedad. El sujeto sublima, es decir, encausa la energía sexual. ¿Se acuerdan de esa que hablábamos al principio, de que desde que nacemos tenemos una energía que hace que se construya la sexualidad a partir del chupeteo, el encuentro con la satisfacción de una pulsión autoconservativa y que después va a ir pasando por distintas partes de nuestro cuerpo? ¿Sí? La construcción libinal del sujeto, un cuerpo que siente, que desea, que se estremece. Este cuerpo que se va constituyendo libinalmente, lo que hace es, a través de la sublimación, esta pulsión, esta libido, a través de la sublimación va a encauzar esta energía hacia fines socialmente valorados. ¿Y qué quiere decir esto? Que toda esa energía, esa pulsión que tenemos, que hemos puesto sobre nuestros objetos primarios, que hemos puesto en el mundo endogámico y que hemos puesto en el propio cuerpo, se va a empezar a canalizar, es decir, a buscar caminos hacia objetos socialmente valorados y que nos van a producir placer. ¿Cuáles son esos objetos socialmente valorados y que nos producen placer? Los objetos que nos otorga el mundo exterior, los amigos, la facultad, el trabajo, el crear, el aprender, el estudio, la creación, enamorarnos, digamos, trabajar, todo lo que nos va a permitir que esta energía libidinal se encauce, se encamine, vaya hacia acciones, hacia cuestiones socialmente valoradas, ¿sí? Entonces estudiar es socialmente valorado, enamorarse, amar, tener amigos, querer, cuidar a otros, digamos, esto lo vamos a hacer pero desde dentro del mundo exogámico. Ya nos vamos a alejar del mundo endogámico para ir construyendo nuestro propio mundo. Y es por eso que es tan importante la escuela acá, porque es, como exactamente dice aquí, se los leo, la institución escolar se ve comprometida en la oferta de estos objetos públicos, en propiciarlos y facilitarlos. Entonces, la escuela es un lugar donde se sublima la pulsión sexual y donde hay un encuentro con un otro que es diferente a mí, pero a la vez es igual, en donde nos hacemos amigos, tenemos compañeros, estudiamos, canalizamos toda esa pulsión sexual, toda esa energía, aprendemos, conocemos nuevas historias, nuevas ideas, aprendemos a conocer la vida de otros, la constitución de otros, la diferencia entre mi familia y la familia de otros, entre mi grupo, de mi mamá y la mamá de otro, mi papá y el papá del otro, mis hermanos, mis abuelos. Digo, esto que hace que el sujeto se encuentre de alguna manera con una cuestión totalmente diferente a uno, que es el semejante, que es el compañero, que es la escuela y que es el maestro, que es aquel que nos va a permitir, ¿sí?, encontrarnos y que nos va, de alguna manera se va a poner en ese triángulo diciéndonos
o moderando qué cosas sí, qué cosas no, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, se los cuento ahora, así no los hago volver luego, que es esto de que la construcción, en la construcción psíquica, la escuela, la institución educativa y el maestro y el compañero tiene una función muy importante. Porque no solo me otorgan un lugar donde yo puedo sublimar, causar mi energía sexual, sino que también puedo encontrarme con otros. Esos otros hacen referencia a lo diferente que pueden ser las familias, las distintas familias, los lugares que se ocupa, las costumbres, lo que yo creo, lo que no creo, cómo lo creo. Y esto me pone a mí en un triángulo en donde está el maestro, el conocimiento, pero también están mis compañeros, la historia de vida del otro, la construcción de la subjetividad a partir de la otredad tan distinta y a la vez tan parecida a la nuestra. Y eso es algo muy importante en la construcción de lo singular. Por eso es tan importante la escuela y la institución pública. Además, otra cosa importante que hace la función del campo social es que hay una construcción de ciudadanía y una construcción singular. ¿Qué significa? Que la cultura y la psiquis siempre están enganchándose. Y esto se llama contrato narcisista, que lo podemos hablar dentro de la función del campo social, si lo quieren separar para no hacer lío, pero está dentro de lo mismo. ¿Y qué es el contrato narcisista? El contrato narcisista, bueno, como su palabra lo dice, un contrato alega que hay dos partes en juego. Una, la sociedad, la cultura, y el otro, el sujeto. El contrato narcisista quiere decir que va a haber algo, ¿no? Una contraprestación a lo que yo doy y que a la vez me dan, digamos, ¿no? Como un alquiler. Me dan una casa, yo pago un alquiler. Bueno, esto es lo mismo. Es un contrato y ¿quiénes están en ese contrato? La sociedad y el sujeto. Y en esa contratación lo que se conforma dice que el sujeto va a tener que dar algo para conformarse, para lograr algo. ¿Qué quiere lograr el sujeto? El sujeto va a lograr dos cosas, singularidad y ciudadanía. ¿Qué significa lograr singularidad? Que se va a empezar a convertir en un sujeto propio, ¿sí? Lo que decimos que tiene que ver con ser único, ser irrepetible, la singularidad, tener un lugar, ocupar un papel, ser. ¿Sí? Ser llamado por ese nombre y que eso represente un sujeto y una historia en ese sujeto. Y ser un ciudadano, es decir, tener derechos, tener las obligaciones y derechos, poder constituirse dentro de la sociedad, pertenecer, tener un grupo de referencia, ser parte, construir, debatir, pensar, hablar, crear. Eso, ser parte de la ciudadanía. Por allí se los voy a leer exactamente, dice: es el establecimiento de ese contrato lo que posibilita la conformación de ciudadanía, en la medida en que cada individuo reproduce la razón de ser del grupo social, interioriza sus instituciones y recrea sus enunciados. ¿Sí? Entonces nosotros le garantizamos a la cultura que vamos a reproducir sus enunciados, que vamos a transmitirlos generacionalmente, pero por el otro lado le posibilita la constitución de la singularidad, o sea, al sujeto, en tanto que cada sujeto encuentra en el conjunto social referentes identificatorios y objetos sustitutivos que le permiten alejarse de las figuras parentales y del mundo privado. Recuerdan cuando decíamos antes, o sea, el acceder a la cultura, el encuentro con el mundo exogámico me posibilita alejarme de mis referentes identificatorios primarios y encontrarme con un mundo nuevo, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿este contrato qué me pide a mí? Me pide de alguna manera, además de que yo reproduzca su significado y sus contenidos, de que tengo que dejar algo. Y eso que tengo que dejar es lo pulsional. Es decir, el contrato narcisista me va a decir a mí que tengo que controlar lo pulsional. Es decir, no puedo hacer lo que quiero cuando quiero y donde quiero, sino que tengo que ir cumpliendo con determinadas normas, determinadas lógicas sociales para ingresar a ese mundo. Por ejemplo, controlar pulsionalmente, por ejemplo, cuando los niños van a entrar al jardín, a la guardería a 3 años, jardín de 3. ¿Qué es lo que primero le piden a los padres que el niño tenga? El control de esfínter, es decir, que el niño no se haga ni pis ni caca encima o al menos esté en proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño tiene que poder controlar
las pulsiones, ¿sí? Esto que le da placer, hacerse pis o caca cuando quiere, para adecuarse a lo social. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le enseñamos para que el niño controle esfínteres, vaya al baño, y las pulsiones las haga en un lugar donde socialmente esté permitido. ¿Sí? Sí, es decir, uno controla las pulsiones, ¿sí? Todo el tiempo, increíblemente en el mundo, para vivir en sociedad. Es imposible si no lo hacemos. Entonces, si uno tiene ganas de dormir, pero está en clase, generalmente no duerme, ¿sí? O al menos no se acuesta y saca la ropa como si no hubiera nadie. Si uno tiene hambre y el otro tiene algo al lado, generalmente no se lo quita, a lo sumo le pide. Entonces, socialmente está mediado de que uno necesita modificar, necesita contener, necesita, ¿sí? Domar esa cuestión pulsional para poder ingresar al mundo de la cultura y ser parte. Y eso nos empiezan a hacer nuestros padres desde que somos pequeños, en cuando nos dicen, tenés que hacer pis y caca, tenés que pedir, no te tenés que meter los dedos en la nariz, no te tenés que comer los mocos, no podés andar desnudo, no podés hacer un montón de cosas que nosotros vamos perdiendo porque vamos domando a la pulsión para lograr entrar al mundo social. Y esto es lo que la cultura nos pide de alguna manera, que es una renuncia pulsional. Renunciar a las pulsiones, aquellas que nos dan súper placer y que nos son increíblemente buenas, pero renunciar a las pulsiones para vivir en un mundo social, ordenado. Bien, bueno, hasta acá y ya sigo con el último, creo.